Trabajaremos para hacer una oposición propositiva, así que en ese marco es lo que vamos a analizar y debatir el decreto cuando venga la comisión respectiva y cuando lo tengamos que hacer. Lo importante es el debate y acá estamos para contribuir, así que oportunamente fijaremos posición como corresponde. La comisión bicameral no analiza el contenido en sí de las normas. Por supuesto que nosotros no podemos avanzar sin tener claramente cuál es el contenido de las normas. Por eso yo me reuní con mi gobernador y con los ministros a los efectos de ver cuál es el impacto que tiene en el territorio, en el sector económico, en la producción, en la salud, en los clubes deportivos, y no impacta de la misma manera en las provincias del norte que en las provincias del centro. Por lo tanto, esta es una actividad compleja. Y otra cosa que quiero decir es lo siguiente: esta es una medida de las tantas medidas que el presidente de la Nación pone en marcha para estabilizar la situación económica y social en la Argentina. Entonces no se puede tampoco analizarlo en forma aislada, hay que analizarlo en el conjunto de normas que pretende poner en marcha el presidente de la Nación. ¿Qué opinión le merece la marcha de mañana, la movilización de mañana? Me parece muy bien, tiene todo el mundo el derecho de manifestarse. ¿Cuáles son las leyes a su criterio que favorecen a la población? Bueno, hay varias que pueden de alguna manera modificar la realidad que tenemos en la Argentina. La gente ha votado una modificación y un cambio, entonces me parece que hay algunas cosas que benefician y otras no. Pero lo único que sucedió desde que cambió el gobierno es acentuarse la crisis económica. Sí, ese es un punto de vista y obviamente a nosotros nos preocupa. No, es un punto de vista mío, es un punto de vista de lo que tiene que ver con respecto a la pérdida adquisitiva del salario. Creo que es una de las principales preocupaciones. Y obviamente es uno de los principales desafíos de la política argentina. Usted pide una ley espejo también, como dijo Martín Lustó, para debatir los puntos de la ley como si fuese un proyecto de ley. Puede ser una alternativa, puede ser una alternativa. ¿Eso es más constitucional que el megadecreto? Es probable. Yo en Mar del Plata con este día, ya con turistas, me he explayado sobre esto, sobre los riesgos enormes que se corren, sobre las dificultades que nuestra provincia y todas las provincias argentinas van a atravesar en base a decisiones que por supuesto, que lo tengo que decir porque lo he dicho públicamente, no compartimos. Y creo que ante esta situación, donde además escuchaba hablar a las máximas autoridades de que las provincias que no hagan tal cosa o tal otra no van a recibir determinados recursos. Lo hago acá con el lanzamiento del operativo de Sol a Sol. Yo creo que no es el método, que no es la forma. La verdad que creen que castigan a un gobierno provincial o castigan a quienes tenemos la enorme responsabilidad de representación, pero no es a nosotros. Si cortan recursos, entonces lo van a sufrir los municipios, lo va a sufrir nuestra provincia, lo va a sufrir el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que yo vengo acá a decir que nos espera un verano con complicaciones, pero siempre y sobre todo, si la cosa viene difícil, este gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a retroceder, no va a darse vuelta, no se va a hacer el distraído, sino que va a acompañar a un pueblo que necesita trabajo, que necesita producción, que necesita ingresos, que necesita salud, que necesita más educación, que necesita también disfrutar y descansar en sus vacaciones. Así que por más adversidad que haya, cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. El Congreso está para trabajar
por cada uno de los proyectos de leyes que quiera mandar el Poder Ejecutivo, que este decreto de necesidad de urgencia obviamente vulnera el Estado de Derecho, rompe el principio de la división de poderes y obviamente altera lo que vendría a ser el sistema republicano, federal y por supuesto la división de los poderes. Así que nosotros tenemos una preocupación por el hecho de que este decreto de necesidad de urgencia, que actúa en forma incorrecta porque el decreto de necesidad de urgencia se utiliza en casos especiales, pero no para derogar 300 leyes prácticamente de la República Argentina, porque a partir de acá, si eso se hace, no tiene sentido la existencia del Congreso realmente. Nosotros vamos a actuar entre frentes, en el frente judicial, en el frente político, por eso venimos a esta casa, que es la casa donde se debate política, estuvimos en diputados y hoy fuimos recibidos por el bloque de Unión por la Patria de nuestro Senado, y lo que hay que generar son las condiciones para obtener las mayorías para que este decreto no siga adelante, ¿no? El objetivo es ese, el objetivo es claramente frenar este mecanismo para utilizarlo como forma de gobierno por dos cosas. Una, por el contenido absurdo de derogar 300 leyes, y el otro por la forma autoritaria de gobernar dejando de lado el Parlamento. Hacerle llegar al Poder Judicial de la Nación la pretensión de que se declare inconstitucional algo que a todas las luces lo es inconstitucional, y que mientras se trate la medida de fondo se suspenda la aplicación del DNU. Así que eso es la petición, y mañana, tal cual lo dijeron los compañeros, vamos a ir a acompañar esa petición. Con respecto a ganancias, también lo hemos conversado. Acá hay una mala información donde se le echa la culpa a las provincias, donde se le echa la culpa a los gobernadores, y acá el Estado argentino, a partir de la devaluación, del aumento de las retenciones, del aumento del impuesto país, tiene una recaudación muchísimo más grande que la que venía teniendo. Así que lo que tiene que hacer es coparticipar los recursos que tiene y no ponerle más impuestos a los trabajadores. 전화해서 내려가다가 죄송합니다. 형님 그 차 그 운전석 쪽에 배다스 났었거든요. 그거 들고 그 터널 지나서 한번 들어갈게요. 저 근데 됐습니다. 못 빼? 됐어, 차 못 빼면. 그러면 내가 다른 상황 지금 나오고 있어. 자, 오케이. 차 좀 보죠. 거기는 지금 그것까지 확인해봐야 될 것 같아. 예, 갈게요. 치워 이제. 아니, 우리가 안 끝냈어. Debe haber sido una de las navidades más tristes de la historia, con comercios que no vendían nada. Los comercios empezaron a cerrar a las 7 de la tarde, nunca ocurre en los barrios, por lo menos lo que yo vi, en Bursaco donde vivo, no había clima navideño porque estamos sufriendo un golpe enorme, una enorme pulverización de los salarios, de las jubilaciones. Mientras tanto otros se llenan los bolsillos. Por ejemplo, los que tienen bonos indexados por inflación se están llenando los bolsillos. Los que tienen títulos de la deuda, es decir, el sistema financiero, los que exportan en dólares. Hay una parte de la población muy pequeña, que son los empresarios, la oligarquía agropecuaria, que está ganando muchísimo.
los financistas, los trabajadores estamos perdiendo todo. Entonces vamos a necesitar 1, 10, 100, 1000 movilizaciones para derrotar el DNU y para plantear nuestros reclamos salariales. Nosotros estamos planteando el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha, porque no alcanza con un paro. El paro, si es aislado, no va a servir. Tenemos que hacer un gran paro nacional, que no se mueva un solo colectivo, un solo tren, que no se mueva ni una sola fábrica para derrotar el DNU. Pero además para plantear un problema que es clave, que es muy importante, que es el problema del salario en la Argentina. Tenemos que fijar cuánto tiene que ganar un trabajador. Hoy los trabajadores del INDEC sacaron un informe que dice que nadie puede cobrar menos de 600.000 pesos para no ser pobre. Ese debería ser el reclamo salarial. Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza, porque la crisis no la pueden pagar los trabajadores, la tiene que pagar la casta, como dijo Milei, si no traiciona el mandato electoral, porque él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. Hoy la casta está en el gobierno y lo paga el pueblo, así que más que nunca, paro y plan de lucha de la CGT y de todas las centrales. En el día de hoy, el presidente Javier Milei va a estar enviando al Congreso el paquete de leyes que hemos titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por supuesto en alusión a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra patria y autor intelectual de nuestra primera Constitución, quienes, por supuesto, todos saben, el presidente admira profundamente. Por supuesto quedará en manos del Poder Legislativo, senadores y diputados de la Nación deberán elegir, como dije ayer, si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia que consideramos que no es responsabilidad solo de un gobierno, sino que son décadas de frustración y de fracasos de la política argentina que nos han traído hasta esta situación, o si efectivamente colaboran con volver al camino de la libertad y a las ideas que nos llevaron a ser un país rico. Ni el DNU, ni la ley la estoy anunciando yo hoy, que precisamente en el día de la fecha se va a estar enviando, o sea que claramente el presidente no hacía referencia a nadie en particular, sino que hablaba de una situación general donde se va a tratar de evitar o queremos evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios particulares o de sectores particulares y simplemente se quiere evitar eso. Cuando haya alguna identificación de algún pedido de soborno, coima o beneficio en particular, obviamente es una obligación legal que tienen los funcionarios de denunciar cualquier acto de corrupción, así que así lo hará el presidente en el caso de que efectivamente eso ocurra. Nosotros estamos de paro por un reclamo salarial, ya estaba prevista esta medida antes que la CGT convocara a esta movilización para acompañar un recurso de amparo contra un DNU que es, a nuestro juicio, absolutamente nulo, porque no cumple los requisitos que el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional establece para los DNU, pero además en su contenido, en estas 300 leyes que avasalla y que deroga, atenta contra la Constitución Nacional, porque atenta contra derechos que están protegidos por nuestra Constitución Nacional. Y nosotros pensamos que todo dirigente legítimamente elegido por el pueblo tiene derecho a tomar medidas, pero siempre respetando la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que es la garantía de los derechos de todos los argentinos. Nosotros lo vemos inconstitucional. Nosotros hemos tenido el asesoramiento de juristas destacados que muestran cuáles son las determinaciones que se dan en ese DNU. Nosotros no cuestionamos la legitimidad que pueda tener el presidente como presidente y lo respetamos, pero nosotros queremos un presidente que respete la división de poderes, queremos un presidente que entienda y comprenda que los trabajadores y las trabajadoras
tienen la necesidad de defenderse individualmente y en el factor colectivo dentro del marco de la justicia cuando hay una inconstitucionalidad. A pesar de los protocolos de seguridad, del miedo que han querido meter, de las multas que quieren poner, del amedrentamiento, aquí estamos los trabajadores con los dirigentes a la cabeza, como tiene que ser, para decirle no a un decreto de necesidad de urgencia que perjudica básicamente al pueblo argentino, pero principalmente a los trabajadores. Esta es una reforma que plantea, y digo, cuidado el Poder Judicial si se lo acepta, cuidado, porque después están permitiendo que cada 4 años se cambie el orden jurídico en la Argentina y después no se quejen si una reforma del Poder Judicial se la hacen por decreto también y la van a tener que aceptar. Están en una encrucijada en tiempo futuro para que lo que decidan hoy en la justicia sea después un puntapié para que el día de mañana se anulen todas las leyes. Cualquier presidente que venga va a querer cambiar el orden jurídico como lo pretende cambiar este presidente. Desde el primer momento que asumió el nuevo presidente fuimos muy claros. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar la división de poderes. En definitiva, no se puede atropellar al pueblo argentino con un DNU con más de 360 leyes, que en definitiva muchas de ellas ni tienen necesidad ni tienen urgencia, entonces tiene que pasar por el Congreso. Somos una democracia, somos una república y se lo digo de la mejor manera al presidente. Presidente, usted no tiene ni historia ni pasado. Lo primero que hay que conocer es cómo funciona el Estado. Y en el mismo plano hay que respetar las instituciones de la República. Nosotros decidimos 3 acciones. La jurídica, la legislativa, que estuvimos reunidos ya con varios bloques, y la gremial, que es esta. Y mañana tenemos el Comité Central Confederal, que es uno de los órganos máximos que tiene la Confederación General de Trabajo, que tenemos 224 federaciones asociadas a lo largo y lo ancho del país, más 100 regionales, que mañana van a facultar al Consejo Directivo para llevar adelante un plan de lucha. Acompañando esta convocatoria del movimiento obrero, a la que se han empleado distintos sectores frente a una situación de gravedad inusitada, como es poner en tela de juicio el funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? Desconocer la Constitución, la división de poderes, y no solo la violación en la forma, sino también el contenido, que es muy lesivo para la soberanía nacional y para la integridad social de nuestro país. La carta que se leyó hoy está dirigida a la justicia, a pedir que la justicia cumpla con la Constitución y declare inconstitucional este decreto terrible que está preparado para los negocios de pocos, está preparado para que termine cualquier conquista social lograda a través del tiempo por los trabajadores, está preparado para liquidar a la pyme, está preparado para liquidar al comerciante independiente, le da todo el poder a los bancos, todo el poder a los financistas, todo el poder a que quiera comprar campo en cualquier lugar extranjero, todo el poder a los propietarios y ninguno a los inquilinos. Esto es lo que puede hacer un dictador. Panorama Federal. Buenos Aires. Desmentida. El gobierno bonaerense negó un impuestazo y afirmó que la mayoría pagará 2.000 pesos mensuales de impuesto inmobiliario. En tanto, el impuesto automotor tendrá un incremento promedio del 145% y del 270% para los autos de alta gama. Economía. Juguetes. Las expectativas de ventas para el Día de Reyes son moderadas luego de la baja registrada en Navidad, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Río Negro. Recuperación económica. La minería es la gran oportunidad para superar la crisis, afirmó el gobernador de la provincia, Alberto Beretilnec. El mandatario detalló que la provincia tiene gran cantidad de minerales, piedra laja, bentonita, litio, uranio, carbón, plata y oro. Santiago del Estero. Educación. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ya cuenta con 587 preinscriptos para la carrera de Medicina 2024. Clima. Recomendaciones. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas severas para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y San Luis. En tanto, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan vientos del sudoeste con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Santa Fe. Policiales.
balean el frente de la comisaría 19 del barrio Moderno en la zona sudoeste de Rosario y dejan una amenaza para un preso de Piñero. Economía. Tierra del Fuego. El gobierno provincial rechazó el pedido de aumento del 540% en la tarifa de gas propuesto por la distribuidora para la región patagónica. El incremento planteado por Camusi significa que si un hogar fueguino hoy paga 10.000 pesos de gas por mes, ahora pasaría a pagar 54.000. Sociedad. Buenos Aires. El tren solidario llegó a Bahía Blanca con 7.500 kilos de alimentos destinados a los damnificados por el temporal que azotó la ciudad bonaerense. Más información en telam.com.ar. A partir de mayo del 77 en Argentina, la situación de muchos de los que habíamos participado en la lucha política era insostenible. Ya no había dónde esconderse, como dice el poema. Yo era militante política, no participé de la actividad militar, digamos, de la guerrilla. Había silencio, silencio que implicaba ocultar, por interés, por miedo. Ahora sabemos que por interés, por lo menos el principal grupo de medios. Pero sí, la sensación era que no se hablaba de lo que estaba pasando, ¿no? Había que irse, había que tomar la decisión de irse al exilio. Y entonces mi única obsesión fue, alguna vez yo lo voy a contar. Tardé 7 años en volver. El avión que me trae desde México, en febrero del 84. Volver del exilio estaba asociado para mí a la necesidad de contar lo que sentí cuando me iba en el avión. Unos compañeros se habían separado, entonces la compañera había vuelto a la Argentina y tenía un nene de 8 años, Juan, que se había quedado con el padre un tiempo más. Me pidieron a mí que cuando volvía, yo como volvía, por favor se lo podía traer a Juan cuando subimos al avión. Primero que después de 7 años escuchaba por primera vez en el avión hablar todo el avión en argentino. Es muy impresionante volver a escuchar. La lengua materna. Y entonces el avión estaba sobrevolando el valle del Valle de México y la verdad que empecé a escribir una nota que después salió publicada en el diario 1+1, que se llamaba Final de Exilio, en donde yo decía que en realidad no me había sentido extranjera por estar en México, sino por no estar en Argentina. En el viaje estuvo todo bien y de repente Juan no quería comer, estaba medio triste y de repente Juan me da, después que se anuncia que estábamos llegando a Ezeiza, me pasa los auriculares. Y en los auriculares estaba La llama de mi esperanza de Mercedes Sosa. Cuando bajaba del avión, la sensación que tenía era una sensación de victoria, lo juro, de victoria, de enorme victoria. Y dije, bueno, ahora voy a contar lo que pasó. Hoy estuvimos en la plaza hace horas, miles y miles de manifestantes que se desconcentraron pacíficamente. Lo que hay acá es una decisión política de reprimir, sea como sea, en el mes de diciembre. Es tremendamente violento y además es de una vergüenza institucional sin precedentes, salvo en los peores años de nuestra historia. No había pasado nada, había sido una marcha tranquila, pacífica, masiva. Y cuando se estaba operando la desconcentración, obviamente tanta gente a un corte de calle va a haber, transitorio, y la policía vino abiertamente a provocar, Y en ese cuadro me parece que detiene a compañeras y compañeros que venimos acá a exigir que se lo libere de inmediato, y después tenemos una información preocupante porque parece que algunos de los detenidos han sido golpeados.
Las primeras lecturas sobre esta ley ómnibus que modifica todo, código civil, comercial, penal, lo que se les ocurra, aduanero, y obviamente la preocupación porque uno ve una tentación en el Poder Ejecutivo que es ignorar el Congreso, así que yo me pregunto si en la verdad lo que quieren hacer es cerrarlo, porque desde el primer día que asume con la espalda al Congreso hasta las declaraciones que dijo ayer, acusando a algunos legisladores de coimeros, la verdad que esto no tiene antecedente en la democracia moderna. Son dos cosas distintas además que nunca hemos visto, porque por un lado está el DNU y por otro lado está la ley, donde adentro de la ley se incluye la aprobación del DNU, es una cosa insólita. Yo no termino de entender si no entienden lo que están haciendo o si en realidad han logrado acuerdos con algún sector de la política que uno desconoce, porque esto no tiene antecedentes históricos. Además, perdónenme, pero los que tienen conversaciones con el gobierno nacional son los del PRO. Y yo no creo que sean los diputados del PRO ningunos coimeros, porque los únicos que han tenido conversaciones son ellos. Entonces, por eso también esto no tiene antecedentes históricos, porque están lesionando las relaciones incluso con sus propios aliados. Sospecho que son unos improvisados y que los tipos lo que están tratando de hacer en realidad es generar circo para ver cómo hacen para ganar tiempo, porque le están aplicando un paquete de ajuste a la gente insoportable. En la ley ómnibus, para que ustedes se den una idea, está incluida la posibilidad de la privatización no solamente de las empresas públicas, sino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. ¿Entendemos el volumen de lo que estamos hablando? Más de 45.000 millones de dólares, que son las reservas de los jubilados argentinos. Lo mismo la liquidación de las empresas públicas, YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, fabricaciones militares. La verdad es una locura. En la reunión definimos eso. Primero buscar que rápidamente la comisión bicameral entre en marcha, que rápidamente se trate el decreto en la Argentina, rápidamente discutir la ley y buscar consensos con otros bloques parlamentarios. También lo que plantean los gobernadores, algo que a mí me parece realmente muy complicado, es que todos los nuevos impuestos van al Estado Nacional. Se recentraliza la Argentina, va a tener toda la concentración de recursos en el Estado Nacional y muy poco en las provincias y en los municipios. Vamos a un sistema de desfederalización del país. La Confederación General del Trabajo el día de ayer envió a la Ciudad de Buenos Aires, a Espacio Público, un pedido formal de utilización del espacio público y planteó que por los daños que se podían llevar adelante por el uso del espacio público iban a dejar un seguro de caución de 10 millones de pesos. Nosotros consideramos que todo el operativo previo, la revisión de los micros que fueron, ya después el secretario de Seguridad les va a contar cuántos micros se pararon y una cantidad de elementos que se hicieron para que la movilización llegase en orden, sin palos, sin caras tapadas. Al terminar la marcha, que todos, el 90% de los participantes se fue de manera pacífica, llegando a sus medios de transporte, o muchos que vinieron en tren o en subterráneo. En un momento, una columna se desprendió. Hubo un incidente por este desprendimiento cuando esta columna quiso tomar la calle en Callao y Corrientes, que ahí era zona de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Un colectivo que ya venía pasando porque la arteria estaba liberada, se tiraron unos manifestantes para tratar de cortar la calle y una moto de la policía de la Ciudad de Buenos Aires los paró, el colectivo no pudo frenar a tiempo y tenemos una víctima, que es un policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está hoy internado en el hospital italiano. En la Argentina había muchos que tenían todos los privilegios y pocos que no tenían ningún privilegio. Esta es una ley y un decreto antiprivilegios. Se van a quejar los que pierden privilegios, pero el 95% de la población va a estar contenta cuando empiece a ver todas las consecuencias concretas de que se le va a simplificar su vida un montón, en un montón de cosas. Es difícil la ley porque tiene más de 351 páginas o 350, tiene muchas leyes, el DNU también, pero cuando lo empiecen a leer y lo empiecen a ver simplificado, todo lo que van a poder hacer son un montón de cosas positivas para la población.